A todos un gran saludo en el nombre de Jesús. Algunos están conectados aquí en la ciudad de Santiago, otros en el país. Tenemos hermanos conectados de Argentina y de otros lugares. Muchas bendiciones para todos ustedes. Un abrazo grande de nosotros y sobre todo del Señor Jesucristo. En este día, que es el día del niño, el Señor Jesucristo dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor nos dé un corazón puro, sencillo, inocente, como niños con Él, como niños con Él. Y hoy vamos a hablar acerca de entender al Señor, entender al Señor. Y yo quiero compartir esta palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. La palabra del Señor dice así: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira, en este pasaje el Señor está hablando de las cosas que nos debieran hacer sentir orgullosos, de las cosas que nos debieran hacer sentir realizados. Y por eso dice: no se alabe el sabio en su saber, ni el poderoso en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Pero si en algo alguien se quiere alabar, si en algo alguien se quiere sentir orgulloso, gratificado, en esto sea. Y habla de dos cosas: en conocerme y en entenderme. Conocerme y entenderme. Aquí el Señor está hablando de dos niveles: conocer al Señor y entender al Señor. No es lo mismo conocer al Señor y entender al Señor. Pero esencialmente el primer nivel es conocer al Señor. Conocer al Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo y entramos en nuestra primera relación con el Señor, cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor viene por primera vez a nuestra vida, lo conocemos. Lo conocemos. Lo conocemos de verdad. Tenemos una experiencia con Él. Pero es un conocimiento esencial, un conocimiento básico, el conocimiento que nos permitirá seguir avanzando con Él, seguir creciendo con Él en esta relación. Pero es solo el primer nivel. Es un nivel importante en nuestra vida, conocerlo. Y tú vas a conocer al Señor en muchas facetas, de muchas formas. Lo conocemos en sus maravillas, lo conocemos en su palabra, lo conocemos en sus milagros, lo conocemos en la creación. Pero conocerlo no necesariamente es entenderlo. Y el nivel al que el Señor quiere que nosotros entremos es al nivel de entender al Señor. No solo conocer al Señor, pero entender al Señor. Y yo quiero tomar el capítulo 4 de San Juan, y es extenso el capítulo, tiene más de 40 versículos y no los voy a leer, pero es la historia archiconocida de el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y de eso quiero hablar en esta noche. El objetivo obviamente es entender al Señor. Ahora mira, Dios habla de muchas formas. El libro de Job dice que Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla a través de las enfermedades que los hombres tienen, Dios habla a través de las circunstancias, pero Job dice: pero el hombre no entiende.
Puede ser que Dios nos esté hablando y no entendemos. Puede ser que Dios se esté manifestando y no lo entendemos. Lo conocemos, pero no lo entendemos. Entender tiene que ver con poder discernir a dónde va Dios, discernir su voluntad, discernir el objetivo divino, en qué camino Él nos quiere llevar. Pasamos por muchas cosas y a veces culpamos de nuestras situaciones al gobierno, culpamos a la familia, culpamos a una persona X, culpamos a tanta gente, responsabilizamos, incluso nos culpamos a nosotros mismos. Pero muchas de las cosas que nos suceden, y tú tienes que saber que tu vida está en las manos del Señor y nada de lo que te ocurre es casual. Es cierto, hay responsabilidades personales en las cosas que nos ocurren, personales de nosotros y de otros, pero tienes que saber que por encima de todas las responsabilidades personales hay un plan de Dios, hay una mano de Dios obrando. Hay un Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente que está dirigiendo tu vida. Y muchas cosas tienen que suceder para que otras empiecen a ocurrir. Quizá alguien lo echaron del trabajo y viene angustiado y piensa que Dios le falló. Y el jefe y los compañeros que hablaron mal de él. Y el jefe que tenía una indisposición con él y finalmente logró que lo despidieran. Y esta persona está tan amargada y viene al Señor culpando a este, culpando al otro, pensando que Dios le falló, que no fue fiel, que no lo sostuvo en ese trabajo. Y quizá por un mes o por 2 meses está sin trabajo, en angustia. Pero de pronto, ¡pum!, el milagro, un nuevo trabajo con doble paga y más bendecido y en un ambiente maravilloso. Y luego que vemos eso, entendemos y decimos, fue necesario que me echaran de ese trabajo para poder entrar a esto. No lo entendía Dios. No lo pude entender cuando me ocurrió todo lo que me ocurrió. Ahora entiendo su plan. Generalmente no sucede eso. No entendemos lo que Dios está haciendo. Y mira lo que dice el versículo que leímos. El que se alabe, alábese en entenderme. Si me puede entender, si puede comprender mi plan, si puede comprender mis propósitos, eso debe hacerle sentir completo, orgulloso en el buen sentido de la palabra, pleno. Puede entender la mente del Señor. Ahora, quizá nosotros no entendemos las cosas que nos suceden y por eso es que tenemos tantos problemas en nuestras oraciones. Nuestras oraciones generalmente llevan el sentido de pedir y pedir y pedir y estar siempre como molestos, enojados, llorosos, no entendiendo por qué. Conozco miles de personas cristianas y no cristianas que dicen, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tiene que suceder si yo soy tan bueno, si yo soy tan buena? ¿Sabes? No entiendes a Dios. Dios está en todo lo que nos sucede. Nunca la mano del Señor te ha dejado y nunca la mano del Señor te dejará. Pero tú y yo tenemos que empezar a adquirir la sabiduría celestial para entender los caminos del Señor, para entender los planes del Señor. Hay un versículo en el libro de los Salmos que dice que el Señor mostró a Israel sus milagros, pero a Moisés sus propósitos, sus caminos. Israel entendía de milagros porque Dios llenó a Israel de milagros por todos lados. Todos los días caía maná del cielo, por la tarde venían codornices, vieron milagros en Egipto, tremendas plagas y castigos, el mar se abrió para ellos, había milagros de sanidad, la ropa nunca se gastó, etcétera, etcétera, 40 años de milagros. Ellos vieron los milagros,
pero nunca entendieron los caminos del Señor, los propósitos del Señor. No seamos así. No estés con tu corazón y tu mente solo en las obras de Dios. Busca la sabiduría, busca el plan, busca el propósito. Que tu oración no sea solamente sáname, ayúdame, líbrame, sino Señor, dame sabiduría para entender, dame sabiduría para comprender. Muchas cosas me tienen que ocurrir por causa de lo que tú quieres hacer conmigo. Si tú no pules mi carácter a través de pruebas, a través de adversarios, nunca llegaré a hacer lo que tengo que hacer. Si entendiéramos los planes de Dios, muchas veces volveríamos a besar a nuestros enemigos, porque por causa de ellos nosotros tuvimos que desarrollar amor y paciencia y crecimos. Muchas veces quizás tendríamos que volver a abrazar al jefe que te echó y a darle un abrazo y muchas gracias por haberme echado del trabajo, porque fuiste usado por Dios para salir de este trabajo y entrar a otro que es de más bendición para mi vida. Que el Señor nos dé esta sabiduría celestial. Mira, cuando dice el pasaje de San Juan 4, tú lo puedes leer en tu casa, muy extenso, y no tenemos mucho tiempo en estos cultos para leer extensamente, pero el pasaje dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cuando los israelitas iban del sur del país, que era Judea, al norte, que era Galilea, en el centro, entre Judea y Galilea, estaba Samaria. Y ellos regularmente no cruzaban directo. Ellos daban una vuelta y llegaban a Galilea. Los judíos no querían pasar por Samaria. Ellos aborrecían y menospreciaban a los samaritanos. Y toda la gente hacía eso. Pero Jesús atravesó Samaria, porque Él dice que le era necesario pasar por Samaria. También los samaritanos tenían que escuchar las palabras de Jesús. No solo Israel, sino los samaritanos. Y para esto el Señor tuvo que atravesar prejuicios. Prejuicios. ¿Cuánto nos afectan los prejuicios? ¿Y cuánto afectan en la obra de Dios nuestros prejuicios? Había prejuicios que Jesús tuvo que atravesar. Él era judío, sus 12 apóstoles judíos. Lo normal era que diera la vuelta y pasara a Galilea, pero Él cruzó, porque allí una obra de Dios tenía que hacerse. Muchas veces para hacer la obra de Dios tendrás que atravesar prejuicios sociales, y la gente no te va a entender. No te va a entender. Mucha gente quizás nos prejuzga porque nos juntamos con cierta clase de personas. De Jesús decían, Él come con los pecadores, Él come con los borrachos, con las prostitutas. ¿Qué clase de profeta santo es Él que se codea con esa clase de gente? Ese es el prejuicio religioso. Toda clase de prejuicios se oponen a que hagamos la voluntad del Señor. Pero sabes, el Señor, por el amor que tiene a las personas, por el valor que le da a las personas, atravesará cualquier prejuicio para llegar con el Evangelio. Un hombre me dijo una vez, si alguien está fumando, yo no le hablaré del Señor, porque sería como una insolencia al Espíritu Santo. Yo le dije, el Espíritu Santo es capaz de atravesar el humo del cigarrillo. No te hagas problema. Él luego, en algún momento, Dios cambiará su vida. Pero tú no puedes detenerte en esa ignorancia, en esa estupidez que estás diciendo. ¿Cómo no le vas a hablar a alguien porque está fumando, o se está drogando, o está borracho? ¿A quién le vamos a predicar si todo el mundo tiene algún problema, alguna cosa que puede ser un prejuicio para que no lo hagamos? Pues tenemos que atravesar estos prejuicios. El Señor no hace acepción de personas. Mira, Él se sentó allí en ese pozo, los discípulos fueron a comprar comida, la mujer vino.
Jesús conocía a las personas. Sabía qué clase de mujer era la que vino a buscar agua. Sabía que era una mujer de pésima reputación. Una mujer que se había casado y divorciado un montón de veces, con una vida inmoral prácticamente. Y en su pueblo, una mujer tildada, marcada. Ese tipo de personas a las que la gente dice, cuidado con ella. Cuidado, no con ella, con esa. Cuidado con esa. Es peligrosa. Es una roba maridos, ¿sí? Pues bien, Jesús empieza a hablar con ella. Y ella era una persona clave para el Señor. Sabes que las personas claves para el Evangelio no siempre son las personas más respetables. Esta mujer no era la más respetable del pueblo, pero era a quien Dios iba a usar, a quien el Señor iba a utilizar para ganar ese pueblo entero. La peor del grado, como dicen en Argentina, la más pecadora, la más desprestigiada, el Señor la iba a usar para traer a los samaritanos a los pies del Señor. Así que nunca pienses que porque alguien es más importante, tiene más plata, tiene más influencia, etcétera, es la mejor persona o el mejor canal de Dios. A veces el mejor canal de Dios es la peor persona de la sociedad. Tenemos que salir de la zona de prejuicios para entender al Señor. El Señor empezó a hablar a la mujer y la mujer no lo entendió. Mira qué cosa, ¿verdad? No lo entendió. Primero, no entendió el tema de que Jesús atravesó los prejuicios. Jesús le dice a la mujer, dame agua, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿por qué me hablas tú a mí si los judíos nunca hablan con los samaritanos? La mujer no entendía quién era Jesús. Y Jesús atraviesa el primer prejuicio, que es el prejuicio nacional, social. Y la mujer no lo entiende. Luego el Señor le dice, mujer, si tú entendieras con quién hablas, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y aquí viene el segundo prejuicio. Ella no entiende al Señor. No lo entiende. No entiende de qué está hablando. Y ella le dice, este pozo que estoy sacando agua tiene miles de años. Lo cavó Jacob. Y de ahí ellos vivieron, tomaron agua, bebieron ellos, sus hijos, sus ganados. Y he estado aquí en este pueblo por años y años. Y tú me pides agua y ahora me estás ofreciendo un agua. ¿Y cómo? ¿De dónde la vas a sacar? ¿De dónde la tienes? ¿De qué pozo la traes? Ella no entendía nada. No entendía nada. Y este es el problema de no entender al Señor. Y cuando el Señor nos está hablando, nosotros entendemos otra cosa. Jesús le está hablando celestialmente y ella entiende terrenalmente. Así ocurrió cuando el Señor le habló. Mira, esta es una mujer, y por decirlo de alguna manera, con todo respeto, ignorante de la palabra de Dios. Pero un día Jesús habló con Nicodemo, que era un sabio en la palabra del Señor. Y cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, le está hablando de algo espiritual, celestial, el hombre le responde, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? El hombre no entiende nada de lo espiritual. Así es que la ignorancia espiritual no está solo en la gente que no sabe nada de la Biblia, sino muchas veces en gente que sabe muchísimo de la Biblia, pero ignora el lenguaje celestial. Entender al Señor, mira qué importante es entender en qué nivel está hablando. Siempre Él te lleva a un nivel más alto para hablar contigo. Nunca pienses solamente te está hablando terrenalmente. Él siempre quiere elevar tu entendimiento y tu comprensión. La mujer no entendió el poder que el Señor tenía para darle agua. Pensó que era la misma agua y dijo, no tienes nada con qué sacarla. Yo tengo un balde al menos, tú no tienes nada y me estás ofreciendo agua. No entendía, pero sin embargo, aunque no entendió al Señor,
aunque no entendió al Señor, cuando Jesús le dijo un par de cosas acerca de su vida personal, ella creyó. Ella creyó. Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer quedó impactada por lo que había dicho el Señor, por la revelación del Señor. Y ese impacto de la mujer hizo que ella dijera, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir, el que nos han anunciado? Y Jesús, a una de las pocas personas que le confesó que Él era realmente el Mesías, fue a esta mujer. Le dijo, yo soy el que habla contigo. A la mayoría de la gente no le dijo. ¿Entiendes? Él habló con esta mujer de la adoración en espíritu y en verdad. Habló del agua viva. Se manifestó y se declaró el Mesías a una mujer a la que nadie daría ningún mensaje porque la consideraría una mujer baja moralmente. Pero Jesús no mira la moral de las personas. Jesús mira a la persona, no lo que vivió, sino quién es y su corazón para con Dios. Estaba el Señor hablando con la mujer y llegaron los discípulos del Señor. Y la Biblia dice acá que se maravillaron de que estuviera hablando con una mujer. ¿Pero por qué? ¿Acaso nunca habló con mujeres? Dice la Biblia que había mujeres que lo servían al Señor. Aparte de los discípulos, había mujeres que lo servían al Señor, quizá con sus bienes, le traían comida, preparaban cosas, le lavaban la ropa, lo servían al Señor. Así es que Él hablaba con mujeres, pero aquí Él está solo, sentado a la orilla del pozo, hablando con una mujer. Quizás si tú miras esta escena desde afuera, tú puedes estar pensando que Jesús está tratando de seducir a la mujer, o la mujer de seducir a Jesús, porque somos tan prejuiciosos que solamente pensamos en lo malo. Ves un hombre y una mujer solos y ya te imaginas toda la película. Sin embargo, el lenguaje aquí era todo un lenguaje espiritual. Jesús estaba dándole a la mujer la bendición y la mujer estaba pidiendo la revelación. Había un coloquio, había una conversación completamente espiritual y los discípulos no lo entendieron. ¿Por qué? Por los prejuicios. Mira, nunca juzgues por las apariencias. Las apariencias engañan. Tú lo sabes, este es el dicho, no está en la Biblia, pero es verdad. Se maravillaron de que hablara con una mujer, como si Jesús no sabía lo que estuviera haciendo. Un día el Señor estaba en la casa de un fariseo y vino una mujer también de mala reputación, una prostituta, y comenzó a llorar y a ungir sus pies y a enjugarlo con sus cabellos. Y el fariseo pensó, ni siquiera lo dijo, juzgó a Jesús y dijo, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está tocando sus pies, qué clase de mujer es la que está enjugándolo con sus cabellos, y si es profeta verdaderamente ni dejaría que esa mujer le toque. Pero Jesús le habló y le reprendió. El Señor atraviesa todos los prejuicios humanos y a Él no le interesa lo que tú y yo pensemos. Él va a ir al necesitado como sea. Y nosotros, óyeme bien, nosotros tenemos que ser igual que Jesús, iguales a Jesús. Tenemos que ser capaces de atravesar los prejuicios éticos, morales, nacionales, raciales, religiosos, toda clase de prejuicios para alcanzar la oveja perdida. Si nosotros nos tratamos de cuidar para que no digan nada de nosotros,
y no vamos al pobre para que no digan que nos asociamos con traficantes, y no vamos al que tiene un color distinto de raza para que no digan otra cosa, y no vamos al que tiene una vida moral media así complicada para que no digan que somos iguales. Pues escucha, somos los peores siervos del Señor, porque como siervos del Señor no tenemos derecho a vivir bajo los prejuicios de la tierra. Nosotros somos celestiales y estamos en misión, y nuestra misión es ir a toda criatura. Escucha, toda criatura sin distinción. Amén. Ahora, no entendieron. Tampoco entendieron su placer. Le ofrecieron comida porque habían ido al pueblo a comprar comida. Y Jesús dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y ellos le dijeron: Señor, ¿qué pasa? ¿Alguien te trajo de comer? Y Jesús le dijo: usted no entiende nada. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese es mi placer. La comida que ustedes traen es rica, pero la comida que estoy comiendo, porque está viniendo la gente y le estoy hablando la palabra, esa comida es superior, es celestial y es la mejor comida. Así es que la comida natural puede esperar. Que se enfríe, pero estoy comiendo la comida que es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Estoy teniendo la satisfacción de hacer la voluntad del que me envió hasta acabar su obra. Tampoco entendieron la visión que el Señor tenía de la gente. Mira, Jesús estaba fuera del pueblo. En ningún momento entró al pueblo. Los discípulos entraron, se relacionaron con la gente, compraron comida y recorrieron ahí el lugar para encontrar dónde comprar comida. Así que hablaron con varias gentes dentro de ese pueblo y ellos no percibieron el estado espiritual de esa gente. Pero Jesús les dijo: miren, alcen sus ojos, miren hacia el pueblo. ¿Qué ven? Y ellos quizás dijeron: un pueblo samaritano. Jesús les dijo: no, están muy equivocados. Alcen sus ojos y miren los campos que están listos para cosechar. Este pueblo es un campo que está listo para la cosecha. Quizá alguno de ellos pensó: ¿de qué está hablando? Entramos y es un pueblo más, y son samaritanos igual que todos. Pero sabes, Jesús estaba viendo desde afuera, sin entrar siquiera al pueblo, la condición espiritual de esa gente. Tú tienes que desarrollar ese sentido espiritual. Yo tengo que desarrollar ese sentido espiritual. Percibir el estado espiritual de los pueblos, de las ciudades, de las naciones. Percibir el estado espiritual de los barrios. En un tiempo que mi esposa estaba enseñando profecía, cómo recibir palabra profética, hacíamos un ejercicio con la gente de que cerrara los ojos y le dábamos una ciudad o un lugar y ellos tenían que en espíritu discernir el estado espiritual de ese lugar, y el Señor les revelaba qué había en esa ciudad, qué estaba sucediendo. Pero todo tiene que ver con salir de nuestro planteamiento, de nuestro juzgamiento natural, para entrar a recibir la revelación del Espíritu del Señor. Por último, ellos no entendieron su misión. La única razón por la que Jesús estaba en la tierra era para salvar lo que se había perdido. Él no vino a otra cosa, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los discípulos que lo seguían a Él todavía no tenían su espíritu, todavía no tenían su pasión, todavía no tenían ese fuego interior, ese corazón al rojo vivo con la misión. Por eso no lo entendieron. Que tú y yo podamos entender al Señor, podamos comprender al Señor. Y como dijo Pablo, nunca mires a la gente en la carne. Pablo dijo: si a alguien conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. A nadie ya conocemos en la carne, lo conocemos en espíritu. Y aun si a Cristo conocimos en la carne, porque
Obviamente en la generación de Pablo había gente que había conocido a Jesús humanamente. Pablo dijo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, lo conocemos en espíritu. Que el Señor nos dé un conocimiento espiritual, no solamente de la gente, sino de las cosas que suceden. Que no solamente conozcamos al Señor, pero que lo entendamos, que entendamos sus planes y sus propósitos. Ora conmigo. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra maravillosa. Amado Señor, ¿cuántas veces hemos juzgado mal a personas, situaciones, cosas, porque lo hemos visto con nuestros ojos naturales? Pero queremos ver tu voluntad, entender lo que tú estás haciendo, más que lo que el hombre hace, entender lo que tú estás haciendo, más que lo que el gobierno hace, entender lo que tú estás haciendo, más que lo que mi familia hace, entender lo que tú estás haciendo. Danos entendimiento del Espíritu, enséñanos y danos gracia para sustraernos de todos nuestros prejuicios y entenderte a ti, hacia dónde nos llevas, en qué dirección va tu voluntad para nuestra vida, hacia dónde nos quieres perfilar. Muchas veces estás cerrando puertas que nos parecen tan necesarias, sin embargo estás abriendo otras que no podemos ver porque estamos tan aferrados a lo que tenemos hoy que no podemos entender lo que tienes para mañana para nosotros. Ayúdanos a entender tu corazón, Señor, a comprenderte, a comprender tu plan, a entender tu sabiduría celestial y a movernos de acuerdo a la sabiduría del cielo. Eso te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Santo. Que esta palabra nos ayude en nuestra vida, mis amados.